La Semana Santa es una de las celebraciones del cristianismo más importantes, centradas en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su relevancia es tal que la historia misma se divide en antes y después de Cristo. Sus orígenes se remontan al siglo III, cuando ya existían prácticas como el ayuno y la abstinencia, e incluso en el Imperio Romano se establecían días de descanso en torno a esta fecha, según la revista Architectural Digest. Su celebración cambia de fecha cada año porque se basa en el calendario lunar. El Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras la primavera. Esta norma fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 y explica por qué nunca cae después del 25 de abril. La Semana Santa comienza con momentos clave. El Jueves Santo recuerda la última cena y el gesto del lavatorio de pies. El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, siendo un día de recogimiento y reflexión. El Sábado Santo es un tiempo de silencio y espera, y culmina con el Domingo de Resurrección, que celebra la victoria de Jesús sobre la muerte y simboliza la esperanza de la vida eterna. Amigos de Para Padres, de esta forma damos inicio a este programa especial dedicado a la Semana Mayor, la Semana Santa que nosotros aquí en República Dominicana y todos los cristianos en el mundo pues celebramos o conmemoramos más bien la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entre las tradiciones y el aprendizaje, las enseñanzas que debemos de tener con nuestros niños a través de nuestro ejemplo de cómo conmemorar esta fecha tan importante que significa un antes y un después en la historia del mundo, pero sobre todo el antes y el después que significa Jesús en nuestras vidas. Y para hablar con mayor profundidad de este tema, se encuentra con nosotros en el día de hoy el pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo, que nos estará hablando de la historia de la Semana Santa y sobre todo de la muerte y resurrección de Jesús. También Igor Ten, quien es nuestro experto en el día de hoy en Consulta al Experto, estará dándonos herramientas importantes para poder transitar durante estos días de la Semana Santa de la mejor forma posible. En nuestro modo parentalón, también queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que podemos hacer durante esta época con nuestros niños. Y tenemos en el segmento Explora y Aprende algo muy especial, unas niñas danzantes que a través de su arte están expresando la alabanza hacia Dios y su amor por Jesús. Les invitamos a que ustedes se queden ahí porque el programa de hoy está muy bueno, es sumamente especial y lo hemos hecho con muchísimo cariño, como siempre, pero sobre todo queriendo llevarles ese mensaje de reflexión en esta época de la Semana Mayor. Amigos de Para Padres, nosotros continuamos con nuestro contenido conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo aquí en Para Padres. Esta Semana Mayor, que es una semana en que las familias aprovechan para descansar, para compartir y sobre todo para reflexionar. Traemos unos consejos en modo parentalón de cómo usted puede vivir esta Semana Mayor precisamente entre tradición y enseñanza, el verdadero sentido de la Semana Santa. Reflexionen juntos, pero con acciones concretas. Reflexionar juntos en Semana Santa implica no solo hablar sobre el amor, el sacrificio y el perdón, sino vivirlo en familia a través de acciones concretas cada día.
Los padres pueden guiar a sus hijos con pequeños gestos, compartir, pedir perdón, ayudar a otros y dedicar un momento a agradecer y a orar juntos. También es importante explicar el significado de la Semana Santa, pero de forma sencilla y que los niños puedan comprender. Habla con tus hijos sobre lo que se conmemora usando un lenguaje acorde a su edad. Si van a viajar, es importante que prioricemos siempre la seguridad. Explícales a tus hijos la importancia de respetar las normas de tránsito. Usen el cinturón de seguridad, respeten las señales y eviten distracciones al conducir. Sobre todo, tratemos de no cometer imprudencias en las carreteras. Cuidemos nuestra alimentación en estos días. Ese es un punto muy importante a tratar. Mantener una buena alimentación también es parte del bienestar familiar. Evitar excesos, hidratarse bien y asegurarse de que los alimentos estén en buen estado. Nadie quiere tratar con intoxicaciones. Es importante llevarnos de estos consejos al pie de la letra para que podamos regresar sanos y salvos luego de este asueto de Semana Santa. Equilibren el descanso con el propósito. Disfruten del tiempo libre sin perder el sentido de la Semana Santa. Incluyan momentos de calma, de oración o reflexión en medio de la recreación. Vivir la Semana Santa en familia es una oportunidad para crecer en valores y dejar establecido en la vida de nuestros hijos la importancia y la conmemoración de una fecha como esta. Desde aquí, desde Para Padres, nosotros les invitamos a que se queden ahí porque continuaremos en este programa especial hablando de la importancia de la Semana Mayor. Nos acompaña en esta ocasión el pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo. Así que les invitamos a que no se mueva porque continuamos con mucho más. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Este día es muy especial. Estamos en el proceso de celebrar un acontecimiento que cambió el mundo en un antes y un después. Precisamente para hablarnos de este cambio que sucedió hace más de 2000 años, se encuentra con nosotros el pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo. Queremos darle la bienvenida a Para Padres y queremos conversar con usted sobre la importancia de la Semana Santa. Cómo no, un placer. Pastor, ¿cuál es el origen de la Semana Santa y por qué se celebra? El origen. Para hablar de Semana Santa, en realidad debemos remontarnos tan atrás como el huerto del Edén. La Biblia dice que el día que Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero que luego Dios le quitó esas hojas de higuera y lo cubrió con piel de un animal, posiblemente de un cordero. Y ese día el pecado que ellos cometieron fue cubierto con el derramamiento de la sangre de un animal. Y hay un principio bíblico detrás de la Semana Santa que dice la paga del pecado es muerte y que dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Parece complejo, pero no lo es. Básicamente lo que la Biblia enseña es que el hombre faltó a Dios y que Dios perdona el pecado. Es como un juez que puede tener mucha empatía con su hijo, pero si el hijo cometió algo, alguien tiene que pagar por ese crimen. Y entonces Dios envía a su hijo, ¿ok? Porque Él nos perdona, pero la culpa de ese pecado, la consecuencia, la paga Jesús. Entonces, vemos eso en el huerto del Edén,
Lo vemos después cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, pero lo detiene. Y en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, justo al ladito, Jesús muere. ¿Qué significado tiene eso que usted nos acaba de contar para nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos. Nosotros, digamos, nuestra fe se alinea con la fe judeo-cristiana, ¿verdad? Y si conectamos, luego de lo que le conté, que en el mismo lugar donde Jesús murió, ahí justo era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Isaac. Y hay un detallito que le voy a rogar que me permita elaborarlo, porque hay cosas en la Biblia que es bueno entenderlas más allá de la tradición, porque uno puede practicar una tradición sin tener el entendimiento. Y la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y es ese conocimiento, es esa fe que hace la diferencia en la Semana Santa, en cualquier actividad. Mire, cuando uno lee la historia de Abraham, dice que cuando Abraham iba llegando con su hijo, donde Dios le dijo que tenía que sacrificarlo, el hijo de Abraham iba cargando la madera hacia el lugar del holocausto. Pone la madera y cuando Abraham pone su hijo encima de la madera, y usted tiene que ver la relación, la similitud entre lo que Dios le pida a Abraham que haga con su único hijo, porque el otro ya se había ido, en ese lugar, con lo que Dios va a hacer ahí también en ese mismo lugar, 2000 años después. Y dice la Biblia que cuando pone a su propio hijo encima de la madera y lo va a sacrificar, Dios lo detiene. Y él ve un corderito trabado por los cuernos en un zarzal, en una mata de espina. Y entonces Abraham toma ese corderito y lo sacrifica en lugar de su hijo. Dios de alguna manera nos está diciendo, miren, un día yo voy a enviar a mi hijo a morir por ustedes. Y lo dice de hecho, la sangre del cordero. Correctamente. Repetidamente en la Correcto. Biblia. Ahora, ¿cómo se conecta eso con nosotros, los cristianos? Tenemos que ir luego a Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. La noche antes de salir en libertad, Dios otra vez le dice al pueblo de Egipto, han caído 9 plagas. Y la última, en Éxodo 12, Dios le dice, tomen un corderito, sacrifíquenlo y pongan la sangre en los 2 postes, se forma como una cruz, y en el dintel. Entonces, esa sangre puesta en forma de cruz en las puertas. Eso Dios manda, escuche bien, que ese cordero había que sacrificarlo entre las 2 tardes. La tradición judía lo hace a las 3 de la tarde, que es la hora novena. Y siempre sacrificaban ese cordero y lo comían con hierbas amargas para recordar la amargura del cautiverio en Egipto. Y ellos salen libres el próximo día. Bueno, 2000 años después, ese mismo día, el 14 de Nisan, a la misma hora, a las 3 de la tarde, Cristo muere en la cruz. Y esa es entonces la conexión, digamos, de lo que pasó con el pueblo de Israel, que es como un anuncio, es como una señal de una verdad que Dios quiere enseñarnos. Y eso es precisamente el inicio de este nuevo pacto. Exactamente. Exactamente. Yo creo que el mayor error de nosotros como padres en la actualidad es fallar en ver el mensaje que Dios nos está dando a nosotros, primeramente a los padres, y cómo comunicar eso a los hijos, esa gran verdad. Porque en estos tiempos donde hay tantas opciones, distracciones, donde tú puedes distraerte, sí. Pues llevar a nuestros hijos a esa verdad bíblica, tú sabes, y a esa gran enseñanza. Y yo le digo a la gente, ese referente para la gratitud, porque eso es Semana Santa y hay que enseñar nosotros mismos primeramente a nuestros hijos. Estamos hablando del mayor regalo que el cielo le hizo a la tierra cuando envió a su hijo. Sin embargo, pastor, aprovecho que usted está mencionando esto, porque muchas personas esperan este asueto de Semana Santa precisamente para vacacionar, para descansar, para reunirse con familiares, que no estamos diciendo que está mal. Correcto. Pero tenemos que saber cuál es el sentido real. Y yo creo que más que saberlo, por el hecho de lo que usted acaba de mencionar, de la responsabilidad que tenemos como padres, debemos ser nosotros el ejemplo. Así es. Es difícil que le digamos a nuestros niños, a nuestros hijos, que se celebra en esta fecha, pero que nosotros no estemos honrando con nuestras acciones
nada de eso. Excelente. Y me voy a permitir contarle una anécdota con relación a eso. Yo tengo 3 varones y en un momento cuando crecía con ellos, los veía crecer, decía, esto no es fácil criar hijos. Nadie me explicó. Y recuerdo que compré un libro que se llama Cómo criar varones, del Dr. Dobson. Y de no saber nada y de andar buscando libros, parece que me di un pequeño experto en la materia. Y le cuento por qué. Un día llega mi hijo y está casi llorando. Él es médico hoy en un hospital en Cincinnati. Y me dice, papi, yo estudié tanto, oré tanto y me quemé en el examen. ¿Qué pasó? Dios me falló. Y yo le dije, no, Dios te enseñó algo diferente y creo que pasaste. Y hay que celebrarlo. Vamos a comprar una pizza y vamos a celebrarlo. Yo aproveché el momento, compartí una pizza con él y le hablé de algo. Le dije, es que en la vida muchas veces las cosas van a salir como la esperamos y muchas veces no. Tú estás estudiando medicina y es posible que un día se te muera un paciente y Dios te está preparando para eso. Bueno, pasó un año y algo después y él me llama un día llorando, sollozando. Papi, es que murió un hombre joven en su familia. Y le dije, ¿recuerda aquel día que compartimos la pizza y hablamos de tal cosa? Dios te preparó para este momento. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que llamamos Semana Santa es una cena que en Éxodo y Jesús cuando se reunió con los discípulos compartió. ¿Qué le quiero decir? Que es un momento muy especial donde los padres podemos aprovechar, por ejemplo, el estar en nuestra casa. Disfrutamos, pero le hablamos de lo que hizo Jesús. Disfrutamos, pero buscamos manera creativa de enseñarles sobre la gratitud, sobre lo que hizo Jesús y preguntar cómo podemos nosotros hacer lo mismo hacia otra persona. Entonces, Cristo nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros para otro? ¿Cómo nosotros podemos darle la gracia a Dios por esto que hizo? Y vuelvo y digo, la cena es un momento, la mesa es un momento muy oportuno para los padres transmitir ese conocimiento. ¿Por qué usted cree que es tan importante o se ha venido celebrando de manera regular y muy firmemente, pudiera decirse, la Semana Santa en países como el nuestro? Latinoamérica en sí es una región correcto, muy cristiana. Así es. Es una región donde se respeta mucho la Semana Santa y se hacen los rituales y las tradiciones propias de la época. Correcto. Mire, lo primero es que hay un relato en la Biblia donde dice que Pablo quería irse al oriente a predicar y Dios le dijo, no, vete al occidente. Y de alguna manera Dios nos hizo nosotros depositarios de la fe cristiana. Y entonces fue así como la fe llegó a Occidente, llegó a España y de España llegó a nosotros, nos transmitieron esa fe. Ojo, pudimos haber sido otra religión, pero por destino, por gracia de Dios, nos llegó a nosotros. Y nos llegó el conocimiento de lo que es la Semana Santa, de lo que Jesús hizo en la cruz. Y hasta ahora, digamos, hemos sido muy fieles como país en Latinoamérica, como naciones, a las tradiciones. Sin embargo, el tema que estamos hablando hoy es cómo se está reflejando eso en la manera en que nosotros, independientemente de la religión, ¿verdad? Claro. ¿Qué están viendo nuestros hijos en este tiempo? Porque claramente la cultura la tenemos, la tradición la tenemos y la gran pregunta es, ¿cómo estamos pasando eso a nuestros hijos? ¿En qué cree usted que ha cambiado en estos últimos tiempos todo el proceso de Semana Santa? Yo recuerdo que hubo una época en la que estaba prohibida la música, en la que el Viernes Santo no se hacía absolutamente nada, Así es. porque se vivía como un duelo. Correcto. En las casas se hacía silencio, no se hacía ninguna actividad y no se colocaba nada que fuera de ruido. Correcto. Y era algo que se respetaba mucho. Sí. Con el paso del tiempo hemos visto que muchas de esas tradiciones, de alguna manera, se han ido relajando un poco. ¿A qué usted cree que se debe todo esto? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que podemos apuntar. Lo primero es que con el tiempo pasa, al mismo pueblo de Israel
Cuando estuvo Josué, por ejemplo, fueron muy fieles, pero más adelante en el libro de Jueces dice que la próxima generación ya no conocía lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Entonces, en el caso de nosotros, es posible que hayamos fallado en comunicar adecuadamente a nuestros hijos, a esta nueva generación. Pero aquí hay un detalle. Yo estoy viendo un renacer de las cosas de Dios en esta nueva generación. Es decir, nuestros padres practicaban fielmente las tradiciones, pero yo estoy viendo una sed, un anhelo por conocer las cosas de Dios en este tiempo. Y es lo que pienso que tal vez lo vamos a estar haciendo diferente, pero creo que si Dios nos da la sabiduría a los padres, vamos a ver, vamos a montarnos en esa ola de algo que Dios está haciendo para este tiempo. Vamos a continuar esta conversación con usted, pastor, que me parece muy interesante. Realmente el tener el espíritu de la Semana Santa, el ponernos en contacto con ese sacrificio que hizo Dios para todos sus hijos, es parte de lo que queremos hablar aquí en Para Padres en el día de hoy y cómo nosotros inculcar estos valores en la vida de nuestros hijos. Vamos a continuar esta conversación con el pastor Luis Soto luego de una breve pausa, así que les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. Estamos hablando de la importancia de la Semana Santa, lo que podemos ver entre la tradición y el aprendizaje que tenemos en estos días. Y estamos conversando con el pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo, hablando justamente, pastor, de tradiciones, de enseñanzas, de la parte cultural, de los cambios que hemos estado viendo en estos últimos años, de cómo se está celebrando la Semana Santa actualmente. ¿Cómo podemos hacer nosotros esa unión, por decirlo de alguna manera, entre lo cultural, entre lo tradicional y lo reflexivo que exige realmente este periodo? Perfecto. Yo creo que lo primero es volver a la fuente, a la raíz, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Y yo creo que algo que hicieron muy bien nuestros padres es que nos enseñaron a ser metódicos. Por ejemplo, nos enseñaban un Padre Nuestro, nos enseñaban a ir a la iglesia. Y yo creo que tal vez nosotros, esta nueva generación, debe tomar un poquito de eso. ¿Cuándo fue la última vez que un papá abrió su Biblia, le leyó, por ejemplo, porque esto el hijo nunca lo va a olvidar, el día que su papá reúna a su familia en la mesa y le lea un pasaje como este, por ejemplo, Isaías 53. Isaías 53, le voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y oiga el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, en el momento que uno le comparte una lectura bíblica como esta, van a surgir la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, más que uno dejarlo a la imaginación de uno, ya uno parte desde la base bíblica, número uno. Y número dos, ver cómo de manera creativa llevamos a los niños a entender qué fue lo que pasó en la cruz. Y preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo yo puedo hacer que esto se haga vida en la mente de este niño? Y le voy a dar un breve ejemplo. A Jesús le preguntaron un día, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ese mandamiento está en Deuteronomio. Y si usted lo lee, escuche esto. Ahí dice que nosotros debemos hablar a nuestros hijos al acostarse, al levantarse, en el camino, y que debemos poner esa palabra en las puertas y en los postes.
Yo no sé si usted recuerda, en el pasado nuestros padres acostumbraban a tener o un cuadro o un versículo bíblico, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, A uno jamás se le olvidaba eso, sí. pero ya no tenemos eso en la casa. ¿Te entiende? Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, volver a la fuente que es la palabra y empezar a que más que en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra casa, ellos empiecen a ver a Dios. Y verlo de muchas formas, porque esa instrucción que definitivamente debemos darle a nuestros hijos y que es parte de la obligación que tenemos los padres con cada uno de ellos, tiene mucho que ver también con crearles curiosidad quizás sobre la vida de Jesús, sobre la palabra de Dios, porque fíjese cómo se estaba anunciando cuántos años antes de que esto sucediera, a través de esos versículos que usted acaba de leer. Exactamente. Y cómo no puede realmente una persona maravillarle la grandeza de Dios. Así es. De hecho, este fue uno de los libros más cuestionados, el libro de Isaías. Durante muchos años lo cuestionaban y decían, es que es tan perfecto. Y la copia que tenían en ese momento el pergamino, cuando le hacían la prueba, salía que fue escrito después de Jesús. Y decían, ves, es una copia falsificada, hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Y ahí encontraron los originales y vieron que en realidad ese libro se escribió 700 años antes de Cristo. Pero les voy a decir una cosa. El ser humano puede tener la palabra, inclusive los milagros, porque Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y dijeron todo tipo de respuestas, como si le preguntáramos, ¿qué es Semana Santa para usted? Y entonces, pero luego Jesús le pregunta, ¿y para ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es el punto que le quiero hacer? Que aquellas personas no supieron definir quién era Jesús, a pesar de que vieron tantos milagros, de que Jesús les habló tanto. Y entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo vamos a transmitir esto? Le doy un último ejemplo. Algo más que hizo Dios. Nosotros recordamos Semana Santa, pero en realidad fueron 7 fiestas judías. Y una de ellas se llama la fiesta de los tabernáculos. Y lo que Dios le decía al pueblo de Israel es, una vez al año, durante esta fiesta, todos se salen de sus casas, se entran en un ranchito, y cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿y por qué estamos en este rancho? Tú le vas a decir, porque nosotros éramos esclavos en la tierra de Egipto, y Dios nos sacó, el mar rojo se abrió, y estamos aquí hoy. Y por eso estamos acá, para que no se nos olvide, y para que siempre seamos agradecidos. Así que, ¿de qué manera? Tal vez yo hoy, en vez de llevarlo a Jarabacoa para pasar Semana Santa, me voy a un orfanato, a un hogar de ancianos. Y le digo, hoy la Semana Santa de nosotros se trata con compartir con estos niños. Dios nos dio algo a nosotros y ahora nos toca a nosotros. Es esa parte que creo que tenemos que asegurar que cumplamos. Poder hacerlo con ese ejemplo vivo y sembrar esos valores justamente de lo que nosotros creemos, de qué es lo que se vive en nuestras casas. Correcto. Pero no solamente de la boca para afuera, sino con esa vida ejemplar. Y no estamos diciendo con ejemplar que sea perfecta. No. Estamos diciendo que a través del servicio, a través de lo que hacemos, a través de lo que mostramos, quizás yo creo que al final esa es la mejor enseñanza que podemos dejarles. Correcto. Y sabe, yo siempre digo que en la vida hay 2 palabras que nosotros tenemos que escoger. Una es la ambición personal y el otro es el propósito. ¿Sabe? Y le voy a poner otra ilustración con esto. Yo conozco una familia, de hecho, trabajo con ellos. Ellos llegaron a los 60 años, tenían bastante dinero para retirarse y vendieron la compañía donde les sirvió de sustento. Y en vez de tomar ese dinero e irse a dar la gran vida, esa gente tomaron $5 millones y lo donaron a este país. Y en el hicieron una escuela donde el 90% de los estudiantes reciben una educación cristiana y bilingüe. Y ellos dijeron, a nosotros no nos interesa ni un peso, solamente que más niños reciban una educación de calidad en la República Dominicana. Y eso admira y asombra. Claro. Y yo le dije, ¿de dónde le vino la fe? Y me dijo, en la escuela yo tenía una maestra cristiana que me habló de Jesús. Y yo dije, no voy a ir a predicar, pero de lo que Dios me dé, yo voy a ayudar para que más personas... Y lo hizo de esta manera, construyendo escuela en este país. Okay.
Hay muchas formas realmente y lo estamos viendo. Muchos de los personajes que forman parte de nuestra cultura Ujú. hoy en día, incluso muchos de estos artistas que son tan admirados Ajá, por nuestros hijos, están volviendo sus ojos ajá, hacia Dios. así es. Y es una parte que nos llena de alguna manera, porque Ujú. si en algún momento quizás nos quejamos del ejemplo que estaban recibiendo ellos a través de estas personas que seguían, Así es, esa parte también la van a así, estar así es, recibiendo. así es. Y ese cambio también lo están Así viendo. es. Y tal vez quiero dejar algo muy importante acá para todos nosotros, que más allá de las tradiciones y las celebraciones de la Semana Santa nos plantea una enorme pregunta para nosotros entre la ambición personal de hacer lo que yo quiera o el desprendimiento y el propósito. Y es lo que sucedió en la cruz. En la cruz tenemos a Jesús que deja su trono y viene a morir por nosotros en la cruz. Propósito. No le importó más nada. Él vino a cumplir con un propósito. Ambiciones. Habían dos ladrones Sí. que ellos, buscando lo que no les pertenecía, terminaron ahí en la cruz. Sin embargo, uno de ellos le reclama y está peleando, pero el otro le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y oiga lo que pasa, que esa es la pregunta que todos nosotros vamos a tener que responder. Uno hasta lo cuestiona, pastor, le dice, pero si tú eres Dios, sálvate, o sea, Exacto. ¿qué tú haces ahí? Y tristemente, hoy en día hay muchas personas que adoptan esa actitud. Sin embargo, la otra persona, sin importar su pasado, sin importar que ni siquiera se dé el nombre de lo que le dicen, la Biblia es que era un ladrón. Él le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y es lo que yo le digo a las personas en Semana Santa y en cada día, sin importar lo que pasa, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con la cruz? Y hay dos caminos, alguien que rechazó y se justificó o alguien que dijo sencillamente, acuérdate de mí. Y ese es mi consejo para todas las personas hoy, sin importar la religión, sin importar el pasado. Una sencilla cosa, acuérdate de mí. Yo estuve viendo una entrevista que estuvo realizando Jim Caviezel, el Ujú, actor que ujú, sí, hizo correcto. las últimas La películas pasión, correcto. de La Pasión de Cristo. Ujú. Y su vida cambió a partir de ahí. Él realmente tuvo ese encuentro. Sí, sí, Y es muy admirable porque de hecho estuvo muchos años alejado así es, del foco público así es. y contaba las vivencias que había tenido y las apariciones incluso de Jesús Sí, durante así todo es, este proceso. así es. Qué transformación tan hermosa, porque tú ver de primera mano, estoy haciendo este trabajo, pero Jesús le dijo, no, espérate, vamos a hacerlo mejor. Y yo no sé si le pasó a usted, pero para mí ha sido una de las mejores y el sentimiento que generó en mi vida de manera particular Ujú. fue muy fuerte. Mire, usted menciona el caso del actor principal, pero también quien hizo la parte de Judas, porque Judas, de Barrabás. Barrabás es todo un personaje, porque su nombre, Barrabás, en realidad es Bar-Abba, que significa el hijo del padre. Ese hombre se llama el hijo del padre, Barrabás, eso es lo que significa en arameo. El verdadero hijo del padre lo están crucificando. Y ese señor que se llamaba Barrabás, que era ladrón y que estaba preso, lo dejan libre. En Barrabás nosotros salimos libres en Pascua y Jesús ocupa nuestro lugar. ¿Sabe? De eso se está tratando. Ese es otro mensaje que hay en Semana Santa de lo que sucedió. El Hijo de Dios ocupa nuestro lugar mientras nosotros salimos libres. Una última cosa que quiero dejarle hoy también de Semana Santa, y es lo que digo, que cuando Jesús nos enseña a orar, Él nos dice, cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos. Y oiga, yo digo, si tú tienes un hijo y ese hijo dice, tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, y no importa las cosas malas que hace, un día, de repente, tú estás en tu casa cenando y escucha que ese niño gritó allá afuera y dijo, mamá, y dijo, papá, tú sueltas todo y sale a ver lo que le pasa. Y yo digo, ese es el gran secreto de lo que Jesús nos enseñó cuando dijo, digan Padre nuestro. Después resolvemos lo demás, pero tu identidad es que eres un hijo y eres muy amado y yo envié a mi hijo a morir por ti en la cruz.
Yo creo que con eso no tenemos que decir nada más, pastor. Bueno. Excepto darle las gracias a usted por habernos acompañado en este Placer. programa especial que hemos estado realizando aquí en Para Padres sobre gracias. la Semana Mayor, la Semana Santa, entre la tradición y el aprendizaje. Gracias por estar aquí. Un placer. El pastor Luis Soto de la Iglesia Evangélica El Renuevo nos estuvo acompañando en el día de hoy conversando sobre esta época de reflexión. Nosotros continuaremos con más del contenido de Para Padres tras una breve pausa, así que les invitamos a que se queden ahí. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros en este programa especial dedicado a la Semana Mayor. Queremos darle la bienvenida en nuestra consulta al experto, a Igor Ten, con una reflexión profunda sobre el significado de la Semana Santa. Adelante. ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es un momento en el que recordamos el mayor sacrificio de amor de la historia de la humanidad. Recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Para entender esto, tenemos que volver al principio. La Biblia nos cuenta que desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, el pecado entró al mundo y con él algo mucho más profundo que un simple error. Se produjo una ruptura, una separación entre Dios y el hombre. Se produjo una muerte espiritual. Un abismo nos dejó lejos de Dios, de su presencia y de su propósito. Y aquí está la realidad que muchas veces evitamos. Y es que todos hemos pecado. No todos, no la mayoría, todos. Ahora bien, por el otro lado, ante la justicia de Dios, no es posible ignorar el pecado. La justicia divina exige que el pecado sea pagado. Y el pecado y el precio del pecado es la muerte. Es decir, estábamos todos condenados. Todos merecíamos estar en esa cruz. Tú, yo, la humanidad entera. Ahora bien, si todos somos culpables, ¿existió alguien verdaderamente inocente? La respuesta es sí, uno solo, Jesús, el único en toda la historia que vivió sin pecado, el único que no merecía castigo, y sin embargo, fue Él quien tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios no estaba dispuesto a perderte a ti. Dios no ignoró la justicia, pero tampoco abandonó al ser humano. Es un acto de amor incomprensible. Él mismo decidió tomar tu lugar. Se hizo hombre, caminó entre nosotros, sintió el dolor, el rechazo, la traición, y cuando llegó el momento, cargó sobre sí mismo el peso de todo el pecado. No de algunos, de todos, cada error, cada mentira, cada herida que causamos, todo fue puesto sobre Él. La cruz no fue un accidente, no fue una tragedia inesperada, fue una decisión. Jesús sabía exactamente a qué venía y aún así avanzó. Fue golpeado, fue humillado, fue clavado en una cruz. Y mientras lo hacía, mientras lo destruían, dijo algo que rompe toda lógica humana. Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. ¡Qué paradoja! El inocente perdonando a los culpables, el justo muriendo por los injustos. Y justo ahí en esa cruz llegó el momento más importante. Justo antes de morir, Jesús pronunció una frase que cambió todo. Consumado es. No es un suspiro de derrota, fue una declaración de victoria. Consumado es significa la deuda ha sido pagada, la justicia ha sido satisfecha, el precio del pecado fue pagado completamente. Nada quedó pendiente. ¿Por qué? Él ya lo hizo. Ese fue el plan perfecto. Unir justicia y amor en un solo acto.
Por tanto, la pregunta ya no es ¿qué pasó en la cruz? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con eso? Porque el regalo ya fue dado, el perdón está disponible, la puerta está abierta, solo necesita ser aceptada. Semana Santa no es solo para recordar, es para reflexionar, es un tiempo para perdonar, para soltar cargas, para dejar atrás el peso del pasado. Recuerda, si tú has sido perdonado, también puedes perdonar. Hoy tienes una libertad que muchos no entienden, pero esa libertad tuvo un precio, y ese precio fue la vida de Jesús. Así que no lo tomes a la ligera. Valórala, cuídala y sobre todo, acéptala, porque su muerte y su resurrección son la prueba más grande de amor que jamás haya existido. Dios te bendiga. Gracias a nuestro experto que en el día de hoy pues, nos ha estado acompañando desde nuestro estudio por esta reflexión precisamente sobre la Semana Mayor, la Semana Santa, esa fecha tan edificante que estamos celebrando o conmemorando sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa? Pero cuando regresemos en nuestro segmento Explora y Aprende, tenemos unas jóvenes danzantes que van a venir a compartir su arte con todos nosotros, pero sobre todo a través del mismo estarán dándole una alabanza al Señor. Así que les invitamos a que se queden ahí porque regresamos con más del contenido de Para Padres. Continuamos con más del contenido de Para Padres en la celebración, conmemoración de esta Semana Mayor. Qué bueno que ustedes están ahí con nosotros, sobre todo porque les invitamos a que no se pierdan lo que viene a continuación en nuestro segmento Explora y Aprende. Son unas jóvenes que a través de la danza pues quieren hablarles a todos ustedes, a todos nosotros, al corazón. Vamos a dejar que ellas expresen a través de su arte esta alabanza al Señor. Adelante. Cada paso hacia la cruz, nunca dudaste el precio que ibas a pagar. Cada latigazo sufriste por mí, sin merecerlo. Diste tu vida en mi lugar. Gracias por la cruz. Tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh,
hermosa sangre es suficiente. Es suficiente tu amor. Oh, es suficiente, es permanente. No se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente. No se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente. No se compara. Tenemos estas jóvenes del otro lado del estudio y queremos conversar un poquito con ellas, saber cuál es el significado que tiene para ellas la Semana Mayor. ¿Qué les parece si hablamos con Mayhem, que nos dará pues algunas palabras en nombre de las niñas, y quizás si alguna de las niñas también se animan a conversar un poquito con nosotros sobre lo que significa para ellas la Semana Mayor y el poder realizar a través de su arte esta hermosa alabanza a Dios. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas de ser parte de este programa tan especial sobre Jesús y sobre la Semana Santa. Como ministerio, nosotros trabajamos con niñas, con adolescentes y con mujeres aún casadas y todo, así que les instamos a todas las mujeres jóvenes que con su vida, con sus dones, pueden servir al Señor en todas las áreas de su vida. Las niñas les tienen unas palabritas sobre la Semana Santa. Paula, cuéntanos, ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es un tiempo de reflexión sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también que Jesús murió por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos vida y esperanza eterna. Yo invito a todos los niños y niñas de mi edad que dejen que Cristo entre a sus corazones. Dios los bendiga. Muchas gracias a las jóvenes que nos han acompañado en el día de hoy con esta danza tan hermosa, esta alabanza a Dios a través de este arte. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, un programa dedicado a la Semana Mayor, donde estamos conmemorando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerle como siempre a todos ustedes por habernos acompañado, además a nuestros invitados en el día de hoy que nos edificaron tanto con sus palabras, como es el caso del pastor Luis Soto, que estuvo con nosotros de la Iglesia Evangélica El Renuevo. Además, también en nuestro consulta al experto tuvimos las palabras de Igor Ten en esta reflexión profunda sobre la importancia de la Semana Mayor. Compartimos con ustedes herramientas que podemos utilizar en casa para pasar estos días con nuestros hijos y tener el abordaje correcto sobre lo que conmemoramos en esta fecha. Recuerden que nosotros somos el ejemplo a seguir en casa y a través de la forma en la que manejamos pues las distintas situaciones y cómo damos realmente valor a lo que valor merece, lo harán también nuestros niños. Queremos agradecerle también a las jóvenes que nos han acompañado en el día de hoy, la profesora de las danzarinas Mayhem Baez, quienes nos deleitarán nuevamente con una danza. Y con esto nosotros queremos dejarles hasta una próxima entrega de Para Padres, invitándoles a que esta semana sea de mucha reflexión, de mucho amor y sobre todo que nosotros pues veamos y dejemos que los demás puedan ver en nosotros a Cristo. Tengan ustedes una feliz Semana Santa, continúen disfrutando de la programación de EduMás y hasta una próxima entrega de Para Padres. Gracias por acompañarnos.
Tu amor no puedo entender. Tu amor no puedo comprender. Cristo, cuánto te amo, cuán grande amor Cristo nos dio con su sacrificio.